Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, este nuevo capítulo de este curso completo de Adobe Photoshop CC, independientemente de la versión, ya sea que ustedes tengan la 2014, 2015, 2015.5, mejor conocida como 2016, o la más reciente, la 2017. Este curso aplica para todas las versiones. En el capítulo pasado nosotros empezamos a ver las herramientas que Photoshop nos incluye en su programa para efectuar retoques. Principalmente empezamos a ver lo que son las herramientas de selección de los diferentes tipos de selección que tenemos. Empezamos con la selección básica, es decir, herramienta de marco rectangular y herramienta de marco elíptico. Esto para que nosotros delimitemos ciertas zonas en base a una selección, y las correcciones o retoques que hagamos en nuestras imágenes solamente se apliquen a esa selección, de modo que nosotros podamos hacer ya correcciones un poco más puntuales y específicas según lo necesitemos. En este capítulo vamos a seguir explorando esos tipos de selecciones que nosotros disponemos en este programa de Photoshop. Sin embargo, vamos a estar explorando en este caso las herramientas de selección de lazo. Muy útil, sobre todo al ser, digamos, un poco más abiertas en cuanto al tipo de selección que nosotros podemos hacer, y también que esto nos ayude sobre todo a efectuar selecciones un poco más detalladas, no tanto ajustándonos a formas básicas, sino llevándolo un poco más allá, por así decirlo. Vamos a abrir una imagen, vamos a estar utilizando la misma imagen del reloj que utilizamos en el capítulo pasado, para que ustedes más o menos vayan comprendiendo cómo va esto. Vamos a acercarnos, ya saben, utilizando la tecla Z, accedemos a la herramienta de zoom, nos acercamos con clic. Si nosotros pulsamos Alt, nos alejamos, o podemos utilizar Alt y la rueda del ratón para acercarnos. Una vez hecho esto, nosotros vamos a irnos a la barra de menús, perdón, a la barra de herramientas, y vamos a seleccionar este icono de aquí que dice herramienta de lazo. Si ustedes no lo tienen seleccionado, den clic derecho y seleccionan herramienta de lazo. ¿Qué es esta herramienta de lazo? Esta herramienta es, al igual que el resto, una herramienta de selección que nos va a permitir elaborar un trazo, y en base a ese trazo que nosotros hagamos a mano alzada, crear una selección en base a ese mismo trazado. Por ejemplo, en caso de que nosotros querramos seleccionar nuevamente el reloj, esta también es una herramienta de arrastre, así que sin soltar vamos a ir creando más o menos esta forma. Y una vez que nosotros hayamos más o menos delimitado nuestra selección, nuestro trazado a mano alzada, el programa nos va a crear una selección en base a él mismo. Como ustedes pueden ver, yo lo hice de una forma bastante imperfecta, sin embargo lo estoy haciendo bastante rápido por motivos de tiempo en el video. Ustedes lo pueden hacer de una forma más detallada. Como ustedes pueden ver, esto es bien útil en caso de que nosotros estemos trabajando con selecciones que son un poco más complejas. Si nosotros tenemos una tableta digitalizadora, nos puede venir súper bien. Pero bueno, con motivos de ejemplo, yo lo hice así como rápido, para que ustedes puedan ver más o menos cómo funciona esto. Una vez nosotros ya hecho esta selección, podemos, por ejemplo, ir a imagen y aplicar un color automático. Como ustedes pueden ver, la imagen se ha oscurecido porque este color automático de forma predeterminada va a neutralizar todos los tonos medios en base a un color de salida RGB 128. Además va a eliminar un porcentaje del 0.5% los píxeles de sombras e iluminaciones en una imagen, es decir, la va a neutralizar, vaya. Y es por esto que la imagen se ve un poco, bueno, no un poco, sino la selección que nosotros hicimos se ve bastante más oscura respecto a los colores un poco más oscuros y también los colores más intensos. Pero como les comentaba, en ese caso el problema que nosotros tenemos en la herramienta de selección de herramienta de lazo es que es bastante imprecisa en caso de que nosotros no tengamos los elementos para efectuar este tipo de modificaciones. Lo que podemos hacer para corregir este tipo de problema que nos ofrece la herramienta de lazo, más que corregir, sino como una alternativa, podemos utilizar la herramienta de lazo poligonal. En este caso, esta herramienta, en base a puntos de ancla, va a ir creando una selección
en base a la creación de formas poligonales. Para este caso nosotros nuevamente vamos a seleccionar el reloj, pero vamos a estar utilizando esta herramienta de lazo poligonal. Simplemente hay que dar clic para ir creando puntos de ancla y que posteriormente esto me permita crear la selección. Les repito, esto lo estoy haciendo de una forma rápida por motivos de tiempo. Sin embargo, ustedes que disponen de todo el tiempo del mundo, ustedes lo pueden hacer muchísimo más lento y detallado. Para mostrarles cómo funciona esto, como ustedes pueden ver, en base a la creación de puntos de ancla, yo fui más o menos delimitando el área de trabajo en la selección con la que yo quiero trabajar. Una vez hecho esto, lo siguiente que podemos hacer es ir a edición y nuevamente, vamos a la imagen y nuevamente vamos a aplicar un color automático. Llegamos al mismo resultado y lo hicimos de una forma que es un poco más rápida, pero como yo les comento, si nosotros nos acercamos, aquí vemos ciertas imperfecciones que podemos ir modificando en base a la combinación de diferentes herramientas de selección y decirles que se pueden combinar. Por ejemplo, yo puedo crear este rectángulo de selección y puedo utilizar la herramienta de lazo poligonal. Voy a utilizar la herramienta de añadir a selección y, por ejemplo, como ustedes pueden ver, creé una nueva selección en base a la combinación de dos herramientas, aunque destinadas al mismo propósito, diferentes. En este caso, con esta imagen, vamos a utilizar el mismo tipo de selección de lazo poligonal. Recuerden, creamos un punto de ancla y lo jalamos más o menos por el área que nosotros querramos delimitar en nuestra selección. Como ustedes pueden ver, utilicé la misma herramienta de lazo poligonal para crear una selección en torno a esta fruta. Lo siguiente que yo voy a hacer va a ser ir a imagen, ajustes y vamos a seleccionar un ajuste que no hemos visto, que es corrección selectiva. Este ajuste me va a permitir modificar la cuatricromía de los colores primarios de mi imagen. Es decir, en base a la modificación tonal de los cianes, magentas, amarillos y negros, para modificar por separado los colores primarios de mi imagen sin modificar otros colores primarios. Sin embargo, en esta imagen tengo una predominancia en rojo, así que voy a mantenerme dentro de los rojos y de los amarillos. Por ejemplo, yo puedo modificar el cian, puedo aumentar el amarillo y puedo reducir el magenta para que sea un color más verdoso, y puedo también oscurecerla utilizando el negro para saturarla. Voy a ir a los neutros y voy a aumentarla por oscurecer la imagen. Voy a dar clic en OK. Voy a pulsar la combinación de teclas Control y D para que nosotros más o menos apreciemos el resultado. También podemos hacerlo utilizando Control Z con Alt para revertir los cambios. Podemos ir a edición y darle clic en paso adelante. En base a este tipo de modificaciones, utilizando este tipo de herramientas de selección, nosotros podemos ir creando ciertas variaciones en los colores y las correcciones de nuestras imágenes de una forma puntual y específica. Además de esto, también disponemos de otra herramienta en cuanto a la selección de lazo, que es la herramienta de lazo magnético. Vamos a ir a archivo, vamos a abrir una imagen. Yo voy a utilizar esta porque esta herramienta de lazo magnético se basa en el contraste de una imagen para crear selecciones un poco más complejas, que es principalmente para lo que necesitamos y la ocupamos en base a la delimitación de dos patrones o de dos elementos principales. Una anchura, que es digamos un delimitante dentro de la selección que nos va a permitir ir seleccionando los bordes dentro del radio que nosotros seleccionemos en píxeles, y de un contraste, que en este caso es la tolerancia o la sensibilidad que la propia herramienta va a tener a la hora de establecer un rango de selección para crear la misma selección. Es decir, si nosotros aumentamos el contraste a quizá un 100%, nosotros tendríamos que tener bastante contraste en una imagen para que los circundantes dentro de mi selección fueran seleccionados. Es decir, en esta imagen, como ustedes pueden ver, se aprecia bastante la diferencia que hay entre mi imagen en primer plano, que podrían ser las montañas, y en segundo plano, que es el cielo. Para entender más o menos cómo funciona esto, vamos a seleccionar el lazo magnético y, al igual que esto, va a ir creando, pero automáticamente, sin soltar, vamos a ir jalando más o menos. Como ustedes pueden ver, al ir yo jalando esta herramienta alrededor o cerca de los bordes que yo quiero ir seleccionando más o menos, el lazo se va pegando, de ahí su nombre magnético. Si yo lo suelto y doy Enter,
me crea ya la selección. Quizá ya aquí podríamos utilizar la herramienta de lazo poligonal pulsando Shift para acceder a la herramienta de añadir a selección. Quizá esta parte de acá que no la tenemos, de modo que yo ya tenga mi selección establecida en base a la utilización de estas dos herramientas. Como ustedes pueden ver, si nos acercamos, vemos que aunque no es perfecta la selección, sí nos ayuda bastante. Pero como les menciono, en este caso, esta imagen sí tiene bastante contraste el fondo respecto de las montañas. Lo siguiente que podemos hacer es, por ejemplo, en imagen, ajustes, vamos a ir al mezclador de canales, vamos a hacerlo verde, estas montañas, vamos a aumentar el constante para saturar el verde. Y vamos a darle clic en lo que podemos seleccionar, y como ustedes pueden ver, la selección que hemos hecho simplemente se ha aplicado a la modificación que nosotros hicimos en base a esa misma selección. Es importante que ustedes vayan familiarizándose con cuál puede ser el uso pertinente en cada herramienta. Como les comento, en este caso el lazo poligonal nos viene súper bien en caso de que nosotros dispongamos de imágenes con bordes complejos, pero que a su vez estas mismas imágenes tengan contrastes altos, que esto al programa le permita realizar selecciones un poco más precisas y más exactas. La herramienta de lazo, como les comento, es una herramienta de selección a pulso, a mano alzada. Por tanto, esto nos vendría súper bien en caso de que nosotros contáramos quizá con una tableta digitalizadora o alguna otra herramienta para el dibujo de este tipo de selección. La herramienta de lazo poligonal, que nos va a permitir la creación de una selección en base a puntos de ancla en forma de polígonos, y la mezcla de estas dos herramientas que hemos visto en estos últimos dos capítulos. Por ejemplo, la herramienta de elipse, a la cual le podemos agregar formas más o menos parecidas, y que en conjunto estas nos vayan permitiendo establecer ciertos criterios de orden o de selección que nos permitan elaborar nuestras correcciones de una forma muchísimo más puntual. En capítulos posteriores nosotros vamos a estar explorando más herramientas que también nos van a facilitar muchísimo a la hora de nosotros hacer selecciones para correcciones, para modificaciones y también para otras finalidades. Sin embargo, hasta que voy a dejar este capítulo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. En caso de ser así, déjame un pulgar arriba y te invito a que te pases por el canal. En caso de que te guste el contenido, también te pido que le des clic al botón de suscribirse. Como en todos los capítulos, te animo a que vayas explorando las herramientas, a que juegues con los valores y que vayas tú mismo conociendo las posibilidades que nosotros tengamos en cada una. Cualquier duda, comentario o sugerencia que tengas, déjame en la parte de los comentarios para que te pueda ayudar con muchísimo gusto. Sin más, me despido y nos vemos en el siguiente capítulo. Saludos.